Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en el Seminario de Investigación de Educación Médica. En esta ocasión nos acompaña el doctor Arsenio Vargas Vázquez con el proyecto Estilo de Comunicación en las respuestas de los estudiantes en el ECOE. El doctor Arsenio es médico cirujano, actualmente es doctorante en medicina del Programa de Estudios Combinados en Medicina, el PESEM. Cuenta con la especialización en estadística aplicada en el IMAS de la UNAM. Ha sido profesor de asignatura del Departamento de Fisiología y forma parte del Departamento de Investigación en Educación Médica de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos da mucho gusto recibirlo, doctor Arsenio. Adelante con su presentación. Buen día a todos. En primer lugar, me gustaría iniciar esta charla dando las gracias por la oportunidad que nos han brindado a nombre de todo el equipo de poder compartir uno de los múltiples proyectos que venimos realizando desde el último año en la Secretaría de Educación Médica, con el fin, pues, de también, en este caso, de exponer los resultados, pero también de obtener realimentación por parte de ustedes. Sin más, pues el proyecto del que vamos a estar hablando a lo largo de esta charla está titulado como Cómo se comunican los estudiantes de medicina, evaluación de los perfiles de comunicación en estudiantes de tercer año de medicina y la evaluación del avance académico número 2. Aquí enlisto el nombre de los autores. En este caso, yo voy a estar presentando el trabajo a nombre de todo el equipo. Como parte de la agenda que tenemos para desarrollar esta charla, pues es hablar de forma muy breve pero concisa sobre algunos antecedentes relevantes que pues nos van a ayudar a entender parte de todo este bagaje y esta justificación de por qué justamente estamos hablando de este tema en particular. Posteriormente hablaremos de la metodología que llevamos para desarrollar este proyecto, los resultados obtenidos, algo de discusión y las conclusiones y perspectivas que tenemos justamente con base en todos estos resultados. Para empezar, pues me gustaría iniciar con esta pregunta: ¿qué es la comunicación efectiva? Sabemos que en medicina y seguramente también en múltiples áreas cada día se acentúa más la relevancia de enseñar y evaluar sobre todo las habilidades de comunicación en todas las escuelas. Se ha señalado, por ejemplo, en medicina, que desde el pregrado dicha enseñanza y evaluación deben basarse en una visión amplia de la comunicación y que justo la enseñanza de las habilidades de comunicación y la enseñanza clínica deben ser consistentes y complementarias justamente para apoyar la formación integral de los estudiantes de medicina durante su desarrollo y crecimiento profesional. Por lo tanto, pues en este sentido debemos tener un marco amplio, planificado y coherente de cómo vamos a enseñar estas habilidades, pero también cómo debemos evaluarla. Y entonces, empezando con este punto, ¿qué es la comunicación en medicina o cómo nosotros vemos a la comunicación en medicina? Pues sabemos que esta va a agrupar a una serie de habilidades o un conjunto de procedimientos aprendidos que tienen como objetivo, y esto es muy importante, mejorar el cuidado del paciente. Y decimos que es efectiva porque el médico debe desarrollar estas habilidades específicas, es decir, no solo debe tener una noción básica de cómo mejorar la comunicación en general, y debe aprender a comunicar o comunicarse efectivamente, pues va a terminar siendo un proceso de aprendizaje continuo. Es decir, el aprendizaje o el desarrollo de la competencia de comunicación efectiva no solamente va a quedar delegado a la formación durante el pregrado, sino que es un proceso continuo, incluso que cualquiera de nosotros que siga desarrollando práctica clínica, a pesar de ya no ser estrictamente hablando un estudiante, pues debemos de seguir mejorando, aprendiendo de forma continua. Cada situación a la que nos enfrentamos con los pacientes en particular, pues es distinta y nos obliga justamente a estar en este proceso continuo de mejora. Este proceso continuo entonces nos indica que las habilidades de comunicación en medicina pues también se pueden atrofiar si no se tiene conciencia de ellas, y
si no se practican en este punto. Y hay algunos datos importantes que también toman particular relevancia cuando hablamos de comunicación efectiva. La enseñanza de la comunicación efectiva tal vez no es tan sencilla porque no podemos dar como tal una receta de cocina que nos indique cómo debemos tener o adquirir esta habilidad, ya que hay muchos factores que van a jugar o van a tener un papel relevante y entre ellos pues es la personalidad de cada uno de nosotros. Dependiendo de nuestra personalidad, sabemos que hay personas las que son más extrovertidas o introvertidas y entonces pues hay personas que tienen mucha mayor confianza, por ejemplo, para tener cierto tipo de comunicación, sobre todo con cierto tipo de pacientes o de personas en este punto. Pero, ¿por qué es relevante la enseñanza formal de la comunicación? Porque justamente en los planes de medicina se centra en hablar de comunicación en específico. En primer lugar, porque sabemos que la comunicación es efectiva, es fundamental para la relación médico-paciente. No podemos concebirla a la relación médico-paciente sin un o la competencia de comunicación efectiva en este punto. La comunicación, tanto verbal como no verbal, o todo lo que engloba este constructo de comunicación, es fundamental para entablar una relación con el paciente. Y partiendo de este punto que tal vez sea lo más relevante de por qué debemos enseñar de forma determinada la comunicación o por qué debemos de seguir insistiendo en enseñar y evaluar la comunicación es justo por este punto. La relación médico-paciente no puede concebirse sin la comunicación per se. Y sabemos entonces que una buena comunicación tiene un efecto directo sobre el apego tal vez al tratamiento que pueda llegar a tener el paciente, que el paciente entienda justamente el tratamiento que estamos indicando y que se haga partícipe, sea un ente activo en el proceso de salud de enfermedad y sobre todo en su proceso para recuperar su estado de salud. Y en este sentido, una adecuada relación médico-paciente que viene respaldada por una comunicación efectiva, pues también va a tener un impacto directo sobre el empoderamiento del paciente. Esto que comentamos, que el paciente ahora debe ser visto como un ente activo destinado y con el objetivo de recuperar su estado de salud previo a la enfermedad, al proceso de salud de enfermedad. En segundo plano, tal vez en tercer plano, pues sabemos que una buena comunicación también va a impactar sobre la seguridad del paciente. Tal vez la comunicación efectiva no solamente se va a delegar a la relación médico-paciente, sino a todo el personal que esté englobado o que tenga como fin procurar pues el cuidado del paciente. Entonces, una buena comunicación con el resto del personal médico pues nos puede llevar justamente a evitar errores médicos, sobre todo, por ejemplo, en la administración de medicamentos o en realización de procedimientos pues que no estén indicados, por ejemplo, para un paciente. Y un punto muy relevante y que nos llamó la atención, sobre todo cuando preparamos este protocolo y empezamos a revisar parte de la literatura, es que de acuerdo con la CONAMED y con los reportes anuales de esta, los problemas vinculados con la comunicación y la relación médico-paciente son uno de los principales motivos de queja médica. Entonces sabemos que insistir en una enseñanza formal de la comunicación pues tiene impacto directo sobre múltiples aristas en medicina particularmente, posiblemente también en otras áreas del conocimiento. Eh, En específico, partiendo de que pues, es relevante e importante enseñar de forma adecuada y formal a la comunicación efectiva, en los años 90, a finales de los años 90 particularmente, se emitieron estas recomendaciones internacionales para la enseñanza de la comunicación efectiva y se plantean varios puntos. Vamos a resaltar algunos más que otros en específico. En el primer punto de estas recomendaciones se establece que la enseñanza debe de ser formal, bien estructurada y con objetivos explícitos, y sobre todo que debe de partir desde lo más sencillo a lo más complejo, es decir, el proceso de enseñanza de la comunicación va desde la enseñanza de las ciencias básicas hasta escenarios más complejos a los que se exponen los estudiantes, por ejemplo, durante su internado médico o incluso durante su servicio social.
Entonces, pues no podemos saltarnos estas bases porque evidentemente eso solo podría llegar a confundir al estudiante y pues llevarlo a entender que la comunicación pues no sea algo fundamental durante su práctica médica. Además, se recomendó también que la docencia de la comunicación debería realizarse en grupos pequeños, que pues conlleven a un clima de confianza que permitan la reflexión y el crecimiento personal, sobre todo centrado en el estudiante, es decir, que el estudiante sea partícipe, que no solamente sea también un ente activo donde solo el profesor llega y habla, sino que también tome pues una actitud activa sobre su propio aprendizaje también en este punto de la comunicación. Y algo muy importante, proporcionando la autoevaluación y basado sobre todo en problemas significativos para los estudiantes. Y algo muy importante que resaltan en estas recomendaciones es que las metodologías de preferencia deben de ser experienciales e interactivas, sobre todo que permitan la observación directa o indirecta usando tal vez pacientes simulados en un inicio, tal vez esto durante los primeros años de la formación y posteriormente ante pacientes reales. Que la observación debe ser estructurada usando guías que tal vez permitan las mediciones de las habilidades demostradas y sobre todo la realimentación sobre estas habilidades. Es decir, la evaluación de la comunicación efectiva no debe relegarse a la evaluación simple del conocimiento tradicional. ¿Por qué? Porque sabemos justamente que estamos como estudiantes de medicina muy bien habituados a exámenes tal vez de opción múltiple, exámenes que evalúan conceptos teóricos, tal vez en ocasiones un tanto prácticos, pero la comunicación tal vez es una de las competencias que requiere de una evaluación pues mucho más estructurada que permita no solamente evaluar conocimiento teórico, sino también cómo se están desenvolviendo los estudiantes, qué actitudes están tomando, porque la comunicación no solamente es verbal, también tiene un componente no verbal y pues gestos, posturas o incluso alguna otra característica no verbal, pues pueden impactar directamente sobre cómo el paciente esté percibiendo la forma en que nosotros estamos comunicando cierto problema de salud o estamos indicando cierto tratamiento médico. Y algo muy importante es que debe adaptarse también la enseñanza de la comunicación efectiva al contenido, el contenido, perdón, a las circunstancias locales. Va a depender claramente de cada medio, de cada región, la forma en cómo nosotros adaptaremos a esta enseñanza. Y los últimos puntos pues van más en relación justo que esta evaluación, la evaluación sumativa pues debe de incluir observación directa de entrevistas estudiante-paciente, que tal vez eso ya se pueda realizar de una forma mucho más adecuada en ciclos clínicos, que los docentes deben tener experiencia en facilitar y guiar grupos pequeños, lo que resalta la importancia también de la constante actualización docente, es decir, la constante formación o que la docencia al final de cuentas es un proceso continuo también. Y como punto muy relevante me voy a saltar a aquel que está marcado en negritas, que la docencia en comunicación debe de ser evaluada periódicamente. Y decimos que debe de ser evaluada periódicamente porque muchas veces pensamos que con el simple hecho de que los estudiantes en ciclos clínicos observen cómo el profesor, el encargado o aquella persona que se considera el médico de base, pues se comunique con el paciente, pues muchas veces solo puede confundir al estudiante porque en realidad no sabríamos si esta persona, este médico al que estamos observando, que nos está enseñando la forma de cómo debemos comunicarnos, de verdad lo está haciendo bien o si simplemente pues tiene un patrón en específico de comunicación y que al final de cuentas simplemente lo está relegando o demostrando a sus estudiantes. Entonces, eso tal vez más que motivar al estudiante o más que generar certidumbre, puede generar todo lo contrario. El estudiante puede no tener claro de si su profesor está enseñando de forma adecuada la comunicación y pues al final de cuentas también podría incluso aprender los malos hábitos del propio profesor y entonces tener una evaluación periódica y sobre todo estructurada junto con un plan estructurado de cómo enseñar, pues podría quitar estos problemas tal vez de este panorama durante la enseñanza del mismo. Eh, Posteriormente, pues como comentamos, lo que hicimos nosotros y como se menciona en el título, es realizar un análisis de una evaluación que se hace en la Facultad de Medicina ya desde hace varios años, que es la evaluación de avance académico.
Este tipo de evaluaciones son de tipo diagnóstico formativas y tienen el objetivo de conocer cómo es el desempeño de los estudiantes en las distintas fases de la formación de los mismos. El objetivo, además, es realimentar a todos los sustentantes y circunscribir las estrategias de aprendizaje más efectivas que pueden utilizar para mejorar su propio desempeño. De igual manera, permiten mostrar evidencias de las áreas de oportunidad para la mejora también continua de los programas académicos de la licenciatura de médico cirujano. Es un examen en específico de reactivos de respuesta construida. Y cuando decimos que es un examen de reactivos de respuesta construida, digamos, o visto de una forma más sencilla, son preguntas abiertas. Expone un caso clínico y a partir de este se va instruyendo a los estudiantes que respondan una serie de preguntas con el objetivo de evaluar sus conocimientos. Y la ventaja que tienen tal vez estos reactivos de respuesta construida en comparación con aquellos de opción múltiple es que retan al estudiante a un proceso cognitivo mucho mayor, donde él debe de construir una respuesta con sus propias palabras, con sus conocimientos previos, pues para dar cabida a lo que se le está preguntando en cada uno de estos reactivos. Si bien tal vez este tipo de exámenes, pues como todos los instrumentos de evaluación que tenemos tienen sus ventajas y desventajas, pues sabemos que al ser un examen de respuesta construida y no ser directamente un examen donde haya una interacción directa, ya sea con un paciente real o con un paciente simulado, pues va a haber ciertos parámetros que van a estar quedando de fuera de la evaluación, pero que consideramos una ventaja con respecto a instrumentos anteriores, que la respuesta construida pues evoca un proceso cognitivo mucho mayor en estas circunstancias. Por último, pues estas evaluaciones de avance académico, en específico el avance académico 2, que fue el que nosotros analizamos, está constituido o estuvo constituido por 3 casos clínicos compuestos a su vez de 11 reactivos cada uno, con base en el panorama epidemiológico del primer nivel de atención, es decir, estamos centrando casos clínicos acorde también a el panorama epidemiológico que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, ya con esto, pues la pregunta de investigación que nosotros nos realizamos fue cuál es la relación entre los perfiles de comunicación efectiva de las respuestas de estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura de médico cirujano de nuestra facultad sobre su desempeño en la evaluación de avance académico 2. Es decir, pensamos en este punto o nos planteamos como una hipótesis que un perfil de respuesta que cumpla con un mayor número de habilidades de comunicación efectiva pues estará asociado con un mejor desempeño general en la evaluación de avance académico. Es decir, consideramos que eh, el aprendizaje de estas habilidades de comunicación efectiva pues también puede tener una relación directa con toda esta adquisición tal vez de conocimiento un tanto teórico o de conocimiento clínico como tal, más allá de la comunicación. Los objetivos que nos planteamos como objetivo principal pues fue evaluar la relación entre el o los perfiles de comunicación efectiva de las respuestas de los estudiantes de medicina y su desempeño general pues en esta evaluación de avance académico y como objetivos específicos que al final de cuentas fueron fundamentales para poder cumplir nuestro objetivo general fue desarrollar una definición operacional, una rúbrica para clasificar las respuestas que evalúan comunicación efectiva en esta evaluación, considerando las habilidades de comunicación efectiva y también las características de la relación médico-paciente, un marco fundamental pues de la forma en cómo interactuamos con nuestros pacientes. También pues determinar el grado de acuerdo de los evaluadores durante la clasificación de los perfiles de respuesta de los estudiantes y por último evaluar el grado de asociación entre los perfiles de respuesta y la calificación individual de las mismas con base en las rúbricas que se tienen para este tipo de evaluación. Como parte de la metodología hicimos un estudio mixto secuencial exploratorio y lo clasificamos de esta forma, pues porque lo dividimos en 4 fases. La fase 1, que fue el desarrollo de una definición operacional, lo que hicimos fue justamente eh, incluir formar un comité de expertos, que así decidimos llamarnos como expertos en este tema, que estuvo constituido por 6 integrantes, médicos, psicólogos y sobre todo con un antecedente pues de conocimiento en evaluación y sobre todo también en comunicación. Y el objetivo de este comité de expertos
como bien se dice en la fase 1, que fue el desarrollo de esta definición operacional, en primera instancia fue realizar una revisión crítica de la literatura, es decir, evaluando sobre todo la literatura que fuese en relación con comunicación efectiva, relación médico-paciente, perfiles de comunicación y perfiles de relación médico-paciente, con el objetivo claramente de lograr unificar un criterio, una definición que nos permitiese evaluar las respuestas construidas de los estudiantes. En la fase 2 lo que hicimos fue hacer una unificación de este criterio. Si bien no se pudo obtener una rúbrica en específico que fuera englobada como de si presenta esto, entonces es esto, y así sucesivamente o de forma tajante, digamos, categórica la clasificación, al final fueron enunciados o una definición operacional que pues hasta cierto punto también se prestaba a la subjetividad. Por lo tanto, incluimos una fase de unificación del criterio, que con el objetivo de ajustar la definición operacional, pero también evaluar la concordancia entre los evaluadores de las respuestas construidas de los estudiantes. Para esto, justamente, utilizamos una serie de análisis estadísticos que nos permitiesen determinar, tal vez de una forma más objetiva dentro de esta subjetividad, la forma en cómo los evaluadores estaban coincidiendo con respecto a la clasificación de las respuestas. En la fase 3 evaluamos ya una vez que se unificó el criterio, que se tuvo de forma definitiva el constructo de la definición operacional, pues se realizó la evaluación de las respuestas. Se seleccionó una muestra de todos aquellos sustentantes que realizaron la evaluación de avance académico número 2 y posteriormente se procedió a la clasificación de las mismas. Y en la fase 4 pues ya se realizó un análisis estadístico mucho más estructurado y con el objetivo de dar mayor objetividad tal vez a hallazgos un tanto subjetivos y que pudiesen presentar cierto grado de incertidumbre. Con respecto a los hallazgos. Entonces, en la fase 4 fue más de análisis estadístico y de interpretación de todos estos resultados hasta cierto punto. Como mencionamos, pues utilizamos esta evaluación de avance académico que tiene las características previamente comentadas, pero pues al final de cuentas, si nosotros nos poníamos a evaluar todas estas respuestas que estaban dando los estudiantes, sabemos que podríamos evaluar distintas competencias médicas incluidas en el programa de la licenciatura de médico cirujano. Y entonces lo que decidimos hacer fue delimitar el número de preguntas que íbamos a estar evaluando, sobre todo aquellas que tuvieran una relación mucho más directa con respecto a la comunicación o a la evaluación de la competencia de comunicación en específico. Y entonces seleccionamos 4 ítems. 2 ítems del caso clínico número 1, un ítem del caso clínico 2 y por último un ítem del caso número 3. Y si ustedes observan aquí, pues estos ítems tenían como objetivo primordial o como objetivo principal evaluar la competencia de comunicación en nuestros estudiantes de medicina de séptimo semestre. Por ejemplo, el ítem número 1 indica que con base en los hallazgos de la exploración física, los estudios de laboratorio y diagnóstico y el diagnóstico que integró, que el estudiante describa, que construya una respuesta para describir al profesor o residente cómo le comunicaría al paciente del caso en términos coloquiales, que eso es muy importante, lo que padece y el riesgo que esto puede llevar a, o que puede llegar a, el riesgo que puede llegar a tener. En el ítem número 2, pues se especificaba que debía comunicar al paciente medidas de prevención, educación para la salud, que es un punto muy importante, la educación del paciente. En el ítem de la estación número 2, pues era justamente que el estudiante fuera comunicándose con el paciente lo que iba a realizar durante la exploración física, que tal vez eso muchas veces se nos escapa como médicos, de que no vamos explicándole al paciente lo que vamos a ir haciendo y pues sabemos que al final de cuentas pedimos autorización del paciente para realizar una exploración. Muchas veces hacemos todo tan automatizado que se nos olvida irle comentando al paciente de vamos a realizar esto y pedir permiso constantemente ante cada maniobra que podamos realizar y que pueda también afectar a la integridad del mismo. Y por último, el último ítem que nos habla justamente de que explique al paciente la fisiopatología de su enfermedad. Los pacientes, hay muchos pacientes que les gusta o les gustaría saber
el porqué de su proceso salud-enfermedad. Y en este caso, pues este ítem trataba de evaluar esta parte, cómo el estudiante iba a ser capaz de explicar un proceso fisiopatológico de una forma, pues, o de la forma más sencilla que pudiese para un paciente con cierto nivel académico. Como mencioné, lo que hicimos fue tomar una muestra de un número mayor de estudiantes y entonces en este punto primero realizamos un cálculo de tamaño de muestra. Hicimos un cálculo de tamaño de muestra considerando una correlación con una correlación de 0.2 con un alfa de 0.05 y con un poder estadístico, una potencia estadística de 0.8. En total, el examen, la evaluación de avance académico número 2 la realizaron 1.430 alumnos, pero pues iba a ser algo muy complejo que un grupo de expertos constituido por 6 integrantes revisaran 1.430 preguntas construidas en este punto. Por lo tanto, hicimos este cálculo de tamaño de muestra y obtuvimos que para poder cumplir con estos parámetros que acabo de mencionar, se requería de una muestra mínima de 228 estudiantes. Posteriormente, decidimos dividir en equipos a los expertos, 2 evaluadores por grupo, para justamente determinar eh, el número o reducir el número de carga de trabajo en este punto. Y para evitar el sesgo de selección de los alumnos, realizamos un muestreo sistemático y realizamos un muestreo sistemático ordenando a los estudiantes de acuerdo a su puntaje con el objetivo pues de obtener una muestra lo más representativa de nuestra población, que es una población muy grande en este punto. Es decir, no queríamos tampoco seleccionar de forma aleatoria estudiantes o un mayor número de estudiantes con un puntaje muy bajo o un número de estudiantes con un puntaje muy alto. Es decir, lo que buscamos es que nuestra muestra estuviese balanceada. Y por último, de esta parte de metodología, antes de pasar a los resultados, pues la parte de análisis estadístico, que decidí nada más para un mejor entendimiento dividirla en estos 3 puntos importantes. Para la unificación del criterio y la codificación, lo que hicimos fue utilizar estos coeficientes de capa de Cohen que nos ayudan a determinar el grado de concordancia entre evaluadores. Entonces, una vez que logramos un grado de concordancia entre estos 3 grupos de evaluadores, y la forma en que lo hicimos fue evaluando el mismo número de respuestas, en total 10 respuestas por sesión, para determinar el grado de concordancia y la clasificación de los mismos. Una vez que obtuvimos un grado de concordancia mayor a 0.6, que sería una concordancia buena en este punto, decidimos que se cumplía esta parte de la unificación del criterio. Para evaluar la asociación del perfil de respuesta y el desempeño en el examen, pues ajustamos modelos de regresión lineal y logística multinomial, pues para determinar si había una asociación en este punto. Y por último, hicimos un análisis de correspondencias para evaluar la asociación de las categorías del perfil de respuesta con la clasificación específica dada por los expertos y la puntuación obtenida en cada uno de los reactivos en este punto. Entonces, pasando ya a los resultados, quisiera mostrarles en primera instancia estas categorías a priorísticas para la codificación de las respuestas, es decir, con base en toda esta revisión crítica de la literatura, el comité de expertos llegó justamente a estas categorías apriorísticas que nos permitieron posteriormente hacer la clasificación de las respuestas de los estudiantes. Lo que estábamos evaluando era una competencia de comunicación y en específico el estilo de comunicación en las respuestas de estos estudiantes. Entonces, en primera instancia, el comité de expertos determinó que con base también en la relación médico-paciente, podríamos dividir estos estilos de comunicación en aquel centrado en la enfermedad, es decir, con un tinte paternalista y aquel centrado en el paciente, un tinte más informativo donde se busca que el paciente pues tenga todo ese entendimiento de su enfermedad, por así decirlo, que pues sea activo con respecto a la recuperación de su estado de salud. Y entonces, en este punto, por ejemplo, de aquel estilo centrado en la enfermedad o paternalista, sabemos que el tipo de comunicación tiende a ser tal vez pasivo-agresiva, que se utiliza terminología médica en las explicaciones al paciente y que seguramente eso puede ir en relación también con que el paciente, con que el alumno, perdón, pues
no se sienta tan seguro al momento de comunicarse. Y por último, que pues opina o emite juicios de valor sobre las causas de la situación del paciente, en contraste con aquel centrado en el paciente o con un tinte más informativo, donde la comunicación tiende a ser más asertiva, abierta al cuestionamiento por parte del paciente, a utilizar términos coloquiales para lograr un mayor entendimiento y que justamente no emite juicios de valor o no crea un juicio o opinión sobre las causas de la situación del paciente. Y entonces, una vez que logramos esta unificación, aplicamos estas categorías factorísticas para clasificar estas 228 preguntas, respuestas, perdón, de los estudiantes en específico, y en primera instancia hicimos un análisis para determinar cómo se estaban comportando o cómo estuvieron clasificando estos tres grupos de evaluadores, que al final fueron parejas de evaluadores, cómo estuvieron clasificando el total de sus respuestas, por ejemplo. En específico, aquí muestro las respuestas clasificadas como un perfil centrado en el paciente, es decir, si quisiéramos conocer aquellas respuestas clasificadas como una comunicación centrada en la enfermedad, pues simplemente va a ser su complemento. En este punto, de las 228 preguntas, respuestas, perdón, a esta pregunta, a la pregunta 8 de la estación 1, 64 en total, el 28% fueron clasificadas como un perfil de comunicación centrado en el paciente. Y cuando analizamos aquí cómo los evaluadores estuvieron clasificando, vemos que el grupo 3 eh, tuvo una menor proporción de alumnos que clasificó como una comunicación centrada en el paciente, en comparación, por ejemplo, con el grupo 2, que clasificó al 51% o el 51% de estas respuestas, de estos 64, estuvieron dadas por el grupo 2 de evaluadores. Para el caso de la pregunta 11 de la estación 1 sucede lo mismo. En este caso, el grupo 2 de estos 75 sujetos, pues los clasificó o dio esta clasificación como centrada en el paciente en comparación con el grupo 1 y el grupo 3, que clasificaron al 20% de estos 75 alumnos clasificados en primera instancia como una comunicación centrada en el paciente. Para el caso de la estación 2, la pregunta 4, sucede algo muy similar. El grupo 1 y el grupo 2 tuvieron una mayor proporción de sujetos clasificados como una comunicación centrada en el paciente con respecto al grupo 3, pero para el caso de la pregunta 3, donde hablábamos de la fisiopatología, vemos que tal vez en este punto el porcentaje de clasificación tiende a ser un tanto similar entre los tres grupos. ¿Y esto qué nos resalta? Nos resalta justamente que tal vez pues podría ser una limitante que un grupo hubiese clasificado un mayor o un menor número de proporción de alumnos como una comunicación centrada en el paciente, que podría ser, o en el otro caso, pues que simplemente las respuestas que construyeron los estudiantes, pues, y que evaluó el grupo 3 simplemente iban más acorde con un perfil centrado en la enfermedad. Y muestro esta tabla porque el resto de los resultados, pues hicimos un ajuste aleatorio dependiendo de qué grupo de evaluadores clasificó la respuesta, con el objetivo claramente de evitar algún sesgo o este sesgo con respecto a que el grupo 3 clasificara un menor número de respuestas como centradas en el paciente. Cuando evaluamos ya las puntuaciones de los casos clínicos y la puntuación total obtenida en la evaluación de avance académico y entre los perfiles de comunicación, en primera instancia pudimos simplemente o pudimos haber nada más clasificado como una comunicación centrada en la enfermedad o otra centrada en el paciente, pero nos dimos cuenta que había estudiantes que, por ejemplo, tal vez para la pregunta 1 y la pregunta 3 tenían un perfil centrado en el paciente, pero el resto de las respuestas era un perfil centrado en la enfermedad. Y entonces, pues esto al momento del análisis nos marcaba un poco o cierto grado de confusión de cómo podríamos o cómo deberíamos estar evaluando y clasificando a los estudiantes. Por lo tanto, creamos estos perfiles de comunicación, un perfil centrado en la enfermedad completamente, donde tres o más respuestas clasificadas como centrado en la enfermedad, pues incluyan a los sujetos en este grupo. Un perfil centrado en el paciente, donde mínimo tres respuestas deberían de estar clasificadas como centrado en el paciente y un perfil disonante donde pues como vimos evaluamos cuatro respuestas, había dos respuestas que el estudiante se desempeñaba con una comunicación centrada en el paciente y dos respuestas donde el estudiante se centraba en una comunicación
pues orientada hacia la enfermedad o con un tinte paternalista. Y entonces obtuvimos tres grupos, uno aquellos centrados donde tienen una comunicación pues mayormente centrada en la enfermedad, un perfil disonante, que, la explicación que tratamos de dar es que son estudiantes que pueden estar transicionando hacia un perfil centrado en el paciente, en el mejor de los casos, claramente. Y en este punto lo que observamos es que cuando evaluamos las puntuaciones globales de los tres casos clínicos y la general, pues no hay ninguna diferencia. Estos perfiles de comunicación pues tienen una mediana y un rango intercuartilar muy similar entre ellos con respecto al puntaje que obtuvieron los estudiantes. Lo que vemos aquí simplemente es, tal vez si cabe resaltar, es que en el caso clínico número 2, la mediana del puntaje obtenido fue muchísimo menor en comparación con el resto de los escenarios clínicos. Pero, pues el problema de aquí tal vez es que este puntaje general, tanto de los casos clínicos como de la evaluación global, pues también está considerando otras competencias que no necesariamente están evaluando comunicación. Por lo tanto, decidimos evaluar el puntaje obtenido de acuerdo a la rúbrica, pero en específico de estos ítems. Y lo que observamos sobre todo fueron ciertas diferencias con respecto a la pregunta 11 de la estación 1 y la pregunta 4 de la estación 2. En este punto vemos, a pesar de que si ustedes observan las medianas son similares, lo que cambia son los rangos intercuartilares. Aquel perfil centrado en el paciente, el 50% de los estudiantes obtuvo una puntuación entre 7.5 y 10 para el ítem 11 de la estación 1, al igual que en el ítem 4 de la estación 2, con respecto a el resto de perfiles centrado en la enfermedad o en el disonante, donde el 50% de los estudiantes tuvo una variabilidad muchísimo mayor, entre el 50, entre 5 y 10 y demás. Entonces, en este punto, pues si bien las medianas son iguales, lo que sí estaríamos observando es que hay un mayor número o una mayor proporción de estudiantes con puntajes más altos en estas dos preguntas de estas dos estaciones, que engloba estudiantes con un perfil centrado en el paciente. Y esto se preservó incluso después de hacer este ajuste aleatorio, considerando como un efecto aleatorio el grupo de evaluadores que determinó a qué perfil pertenecía cada estudiante. Y posteriormente lo que hicimos fue evaluar claramente con ese análisis de correspondencia las categorías de respuesta específica con los perfiles de comunicación. Y en específico aquí lo que observamos en estos gráficos del análisis de correspondencia es que el perfil centrado en la enfermedad pues claramente estuvo mayormente asociado a estas respuestas específicas que van con una comunicación centrada en la enfermedad, pero interesantemente se observa que el punto 3 de la comunicación centrada en el paciente está muy cerca de este punto de comunicación centrada en la enfermedad, y posiblemente en este punto lo que nos está indicando es que pues son perfiles dinámicos y que no necesariamente pues estudiantes eh, que tuvieron una clasificación específica dada por este tipo de respuestas entre la enfermedad, pues iban a quedar claramente clasificados en este perfil, sino que también puede que ciertos estudiantes con ciertas características, que a pesar de que pareciera que tienen una comunicación más centrada en el paciente, todavía tienen un perfil centrado en la enfermedad. Eh, el perfil centrado en el paciente, pues claramente está asociado con esta parte de la comunicación asertiva, con esta cuestión de, de tratar de utilizar términos coloquiales de forma intencionada para mejorar la comprensión del paciente en comparación con esta categoría específica, el 2.3, que iba con esta relación de no emitir juicios de valor. Parece que el no emitir un juicio de valor o no emitir una opinión no necesariamente va a definir a un perfil centrado en el paciente, sino que también puede ser una característica de aquellos estudiantes con un perfil centrado en la enfermedad, y el perfil disonante en este punto estuvo más cerca de estas características asociadas a un perfil centrado en el paciente. Para la pregunta número 2, la pregunta 11, perdón, de la estación 1, donde se evaluaba que íbamos a explorar al paciente, lo que observamos es que aquí la comunicación asertiva tiene una relación muy estrecha con el perfil centrado en el paciente. El perfil disonante está mucho más cerca de esta cuestión, tanto de características de un perfil centrado en el paciente, pero también de un perfil centrado en la enfermedad. El perfil claramente centrado en la enfermedad, pues está muy cerca y casi se sobrepone con este punto que hablaba sobre una
una comunicación centrada o una comunicación un tanto paternalista. Con respecto a la pregunta de la estación 2, se sigue, digamos, reproduciendo el mismo parámetro. El perfil centrado en el paciente va a estar más cerca de estos ítems que evalúan una comunicación más informativa, de igual forma el perfil disonante, y que el perfil centrado en la enfermedad pues va más como una comunicación un tanto paternalista. Por último, para el caso de la pregunta de la estación 3 que evaluaba la fisiopatología o cómo comunicamos la fisiopatología, vemos cómo en no emitir juicios de valor, en este caso, u opiniones, está completamente alejada de cualquiera de estos perfiles. Parece que no tiene relación con ellos. En este escenario en particular, que el centrado en el paciente, pues va en relación con esta comunicación asertiva, con utilizar términos coloquiales, y que aquel centrado en la enfermedad pero va en relación, perdón, con una comunicación paternalista poco informativa, con uso de términos médicos o incluso con emisión de juicios de valor. Pero interesantemente, en este caso, el perfil disonante pues estuvo mucho más cerca de todas estas características en comparación, por ejemplo, con los escenarios anteriores, donde se estaba comportando más hacia o en más cercanía hacia la comunicación centrada en el paciente. Posteriormente evaluamos los perfiles de comunicación y el nivel de desempeño en cada ítem, es decir, desde 0, insuficiente, hasta 3, suficiente, o bueno, perdón, que sería 0 insuficiente, 3 hasta bueno, esta escala, digamos, dejémoslo así, y vemos cómo el perfil centrado en el paciente pues va más con respuestas clasificadas de acuerdo a la rúbrica como buenas, y el perfil disonante aquí más cerca de aquí es clasificadas como insuficiente, y el perfil centrado en la enfermedad como estas preguntas o estas respuestas clasificadas como suficientes en este punto. Para la pregunta de 11 del escenario 1, vemos igual que el perfil centrado en la enfermedad va con respuestas pues clasificadas como buenas. Aquí el perfil disonante se acerca más a una respuesta buena, y el perfil centrado en la enfermedad da respuestas insuficientes en este punto. Para el resto de las estaciones se sigue comportando de igual forma, pero para la estación 2 vemos que no hay relación, no hubo relación alguna con respecto a la rúbrica que se emitió o a la calificación que se emitió acorde a la rúbrica. Y para la pregunta de la estación 11, de la estación, perdón, 3, que evaluaba fisiopatología, el perfil centrado en la enfermedad va con respuestas suficientes, el perfil centrado en el paciente, perdón, con respuestas suficientes, el perfil centrado en la enfermedad con respuestas insuficientes, y el perfil disonante pues no tuvo relación con alguno de estos ítems en específico. Y entonces, cuando evaluamos el nivel de desempeño de cada ítem con las categorías a priorísticas, en este caso, es decir, con la categoría específica, vemos también que se está respetando esta parte. Esta, por ejemplo, 2.1, que es comunicación asertiva, está en relación con preguntas clasificadas como buenas en este punto, y aquellas, por ejemplo, de comunicación paternalista con respuestas o con una puntuación de acuerdo a la rúbrica como deficiente o insuficiente en este punto. Y se sigue respetando y se sigue observando pues en todos los escenarios con respecto a ello, tanto en la estación 2 como en la estación 3. Justamente, por último, entonces, ya como conclusiones y perspectivas, nuestro estudio pues mostró que la mayoría de los estudiantes de medicina tienen un perfil centrado todavía en la enfermedad, lo que nos obliga a fortalecer las habilidades de comunicación centradas en el paciente, en nuestra comunidad, que la comunicación efectiva es esencial en la relación médico-paciente, por lo que es necesario capacitar a los estudiantes de medicina en esta competencia. Y además encontramos que las estrategias de evaluación tradicionales a menudo no abordan específicamente a la comunicación efectiva, es decir, estamos todavía delegando la evaluación simplemente al conocimiento más técnico, y tal vez la comunicación está pasando a un plano pues mucho más bajo. Los estudiantes de medicina pues deben recibir una formación continua en comunicación efectiva a lo largo de la carrera, especialmente durante los ciclos clínicos. Y como perspectiva ya pues nosotros abordamos aquí el estudio de estos perfiles de comunicación en estudiantes utilizando una metodología mixta secuencial, lo que nos permitió identificar pues áreas de oportunidad para fortalecer el desarrollo de habilidades de comunicación, pero que también nos lleva a plantearnos nuevas preguntas, nuevos proyectos, y sobre todo evaluar tal vez estos perfiles de comunicación en escenarios pues mucho más complejos, que nos permitan evaluar todo el constructo completo de la comunicación. Por ejemplo, en los exámenes que se realizan a nivel profesional, los ECOE posiblemente serían una muy buena
área de oportunidad. Y en este sentido, pues una limitante de nuestro enfoque es esto que he estado comentando. Aquí el proceso fue unidireccional, no es posible evaluar la comunicación no verbal y tampoco esta interacción pues, que tendría el paciente, el alumno, perdón, con el paciente tanto en un escenario simulado o un escenario real. Sin embargo, pues el perfil de respuestas puede evocar procesos cognitivos complejos. El tipo de respuestas de la evaluación de avance académico puede evocar estos procesos cognitivos complejos y que pues los estudiantes deben construir una respuesta utilizando todos sus conocimientos adquiridos hasta el momento durante su formación. Por lo tanto, pues es necesario implementar métodos de evaluación que se centren en la comunicación y que brinden realimentación sobre las habilidades a los estudiantes, porque no sirve de mucho evaluar sin realimentar. Con esto, pues concluimos parte de la charla. Quedamos abiertos a preguntas, comentarios y sobre todo a realimentación con el objetivo, pues, de mejorar este proyecto y sobre todo mejorar la forma en cómo nosotros podríamos estar investigando y evaluando la comunicación en estudiantes de medicina. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes y pues un gusto realmente haber compartido esta charla con el doctor Arsenio, que aborda una de las cuestiones fundamentales en la práctica médica, que tiene que ver con la comunicación y la manera en que se enseña o no la comunicación el médico-paciente, en este caso, ¿no? Durante los años de pregrado. Entonces, bueno, pues gracias por eso y pues los invito a formular sus preguntas para iniciar el diálogo esta mañana sobre una temática tan interesante como la que presenta el doctor Arsenio y el equipo de investigación con el que estuvo trabajando. Muchísimas gracias. Tenemos al doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y después a la doctora Diana Sesma. Adelante con su comentario, doctor Gómez. Muy buenos días, muchas gracias. Ante todo, creo que tanto el elemento temático que ha señalado el doctor Vargas en cuanto a la comunicación que deben tener nuestros estudiantes médicos con los pacientes es esencial. Yo creo que es un elemento de la práctica clínica que debe el alumno manejar y manejar muy bien. En ese sentido, y tomando en cuenta el diseño de su investigación, es un diseño muy interesante, un diseño mixto, que además de todo esto tuvo mucho cuidado en el manejo de todo lo que es los posibles sesgos interevaluadores y todo lo que realizó. Me parece que fue un desempeño del trabajo muy bien hecho. En ese sentido no tengo yo mayor comentario. Pero sí quisiera yo establecer algunos puntos que me parecen muy, desde mi punto de vista, interesantes. Primero, entiendo que esto se hace a través de un caso clínico del cual se toman ciertas áreas o preguntas que son las que señalaban, y a partir de esos elementos se fue haciendo la evaluación. El caso clínico entiendo que es, aunque no lo señaló, pero me imagino que es un caso clínico de un adulto, de un paciente adulto. Y en ese sentido vale la pena establecer que nuestros médicos generales pues van a afrontar en el campo clínico pacientes de todas las edades, pacientes pediátricos, pacientes adultos jóvenes, pacientes geriátricos también. Y como consecuencia, el manejo de este esquema de comunicación tiene ciertos cambios, tiene ciertas características que deben tomarse en consideración en relación con lo que implica la edad, el grupo etario al cual se está afrontando en el momento del paso de la atención clínica. Otro elemento importante es también el género. Tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo del lenguaje de género, sobre todo con todos nuestros pacientes,
y habrá que establecer también un punto de vista que nos permita tanto la enseñanza como la evaluación de lo mismo. Y por último, quisiera yo señalar una experiencia que tenemos nosotros en el ámbito de la especialidad de medicina familiar, en el que hemos implantado desde hace ya varios años lo que le llamamos un taller de autoimagen. Este taller de autoimagen se realiza a través o bien del uso de una cámara de Gesell o bien de un sistema de videograbación con consentimiento informado tanto de los médicos que están siendo capacitados como de los pacientes para participar en el desarrollo de la videograbación de una consulta médica. Después de esa consulta médica, se procede al análisis de todas las actividades que realizó el médico en la atención de un paciente, con énfasis en diversas dimensiones. O sea, el taller de autoimagen tiene varias dimensiones. La dimensión clínica, que está vinculada con todo lo que es la fisiopatología, la problemática sanitaria que se está observando. La comunicación, que ha sido la otra parte muy importante que consideramos, y luego el manejo incluso de lo que son elementos de estudios de laboratorio, gabinete, que tengan que el médico que manejar, así como la actuación en cuanto a la evaluación de riesgos y lo que es la medicina preventiva y medicina de anticipación al daño y educación para la salud. Todas estas dimensiones se valoran, tenemos hechas ya nuestras instrumentos para poder evaluar todas estas áreas y las sesiones son varias, o sea, no es solamente una sola sesión, se hacen varias sesiones en las que participan sus profesores del residente, otros residentes, participan un psicólogo, un psiquiatra, que están al pendiente de las reacciones, de las conductas, de todo lo que el médico proyectó en la consulta médica y cómo es que se llevó todo ese proceso. Esto es muy elaborado, se lleva mucho tiempo, ocupa varias sesiones, pero hemos visto a lo largo del tiempo que nuestros médicos familiares, conforme van avanzando en sus 3 años de residencia y se van viendo a sí mismos y están siendo evaluados y se autoevalúan en cuanto a cuál es su desempeño en el trabajo clínico, logramos que al 3er año nuestros residentes hayan identificado sus áreas de fortaleza, sus áreas de debilidad, cuáles son los elementos que pueden mejorar y va mucho en todas las dimensiones, es decir, no solamente en la comunicación. En ese sentido, esta experiencia, les repito, ha sido muy enriquecedora. Sentimos y hemos hecho esfuerzos importantes por establecer procesos de evaluación y de realimentación. Usted decía muy claramente, doctor Vargas, que la realimentación es esencial en todo esto para que el alumno pueda identificar, insisto, sus áreas de fortaleza, lo que está haciendo muy bien y lo que en un momento dado necesita mejorar. Esto lo hemos visto con un resultado muy bueno, muy bueno con nuestros residentes. Y vaya el comentario como para que en un momento dado también pudiéramos considerar tanto la acción, lo que implica el proceso de enseñanza, aprendizaje, como el proceso de evaluación que debe ir siempre unido de la mano y en forma secuencial y consecutiva. Hasta ahí mi comentario. Le agradezco mucho, doctor Vargas. Felicidades por su trabajo. Pues muchísimas gracias. Creo que sin duda la experiencia de medicina familiar, habrá que seguirla, habrá que verla, porque ya es muy prolongada en el tiempo. O sea, tienen, yo creo, casi 20 años realizando estos videos de autoimagen, ¿no? Y mucho podemos aprender al respecto. Entonces, gracias por la aportación, doctor Gómez Clavelina, y le damos la palabra a la doctora Diana. Sí, muchas gracias, doctora. Y me uno a las felicitaciones por esta investigación tan enriquecedora y tan completa. Y me pareció muy interesante, pues, ver los resultados, ¿no? Y cómo es que nuestros alumnos se centran un poquito más en el problema que en el paciente, que pues sí es algo esperado, ¿no? Cuando estamos participando como evaluadores en las evaluaciones de avance académico, pues sí detectamos
áreas de oportunidad de nuestros alumnos. Y hacia allá va mi comentario y mi propuesta, sugerencia, no sé. Em, en esto del modelo centrado en el paciente, bueno, comentaron también acerca de la comunicación efectiva y asertiva, ¿no? Y una parte importante de la comunicación asertiva, pues es esta demostración de empatía de las personas, la empatía hacia los otros. Y en las evaluaciones de avance académico me parece que es un escenario muy importante donde el alumno también puede mostrar esa empatía en el proceso comunicativo hacia hacia el problema del paciente, ¿no? Y que muchas veces también va relacionado con dar malas noticias, ¿no? Que también es una de las partes que como médicos necesitamos fortalecer y que muy pocas veces nos enseñan o la evaluamos, ¿no? O ponemos nuestro foco de atención en ella. Entonces, a mí me parecería también interesante que pudiéramos tomar algo de esta empatía, ¿no? De que muestren esta empatía a los estudiantes en las evaluaciones, pues también para que a partir de ahí, pues se vea un poco más la importancia de esto y que también enseñemos eso, ¿no? En algún momento dentro de la carrera. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. ¿Algún comentario, doctor Arsenio? Sí, justo pues parte de lo que ya hemos expuesto durante este video que grabamos en la presentación, todavía hay muchas áreas de oportunidad. Permítanme. Mm. Perdón, una disculpa. Sí, les comentaba, pues todavía es un primer acercamiento, un primer abordaje a esta parte de evaluar comunicación o esta competencia de comunicación efectiva de forma particular en estos exámenes, que pues están evaluando cómo está siendo la evolución de los estudiantes a lo largo de su formación académica. El objetivo también de presentar el trabajo, pues es también motivarnos a continuar con esta parte de la evaluación, de la línea de investigación y ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo, es decir, cómo van evolucionando los estudiantes. Este fue el examen de avance académico número 2, pero pues en la facultad tenemos acceso a estas evaluaciones continuas durante todo su proceso de aprendizaje. Entonces, el objetivo o con lo que vamos a continuar ahora es evaluando cómo este grupo de alumnos que evaluamos en primera instancia, cómo ha ido impactando su formación a lo largo del resto de los ciclos clínicos, por ejemplo, ya sea con la evaluación del examen de avance académico número 3 o incluso el examen profesional y lo que esperaríamos o idealmente sería justo que los estudiantes fueran migrando más a un perfil centrado en el paciente, a una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, claramente. Ujú. Entonces, todavía hay pues parte o cosas que mejorar seguramente en el protocolo y sobre todo pues también hay limitantes que reconocemos claramente. Algo que mencionábamos es que pues si bien es un examen de respuesta construida, pues no estamos evaluando el todo de la comunicación. La comunicación puede ser muy compleja también o muy sencilla, dependiendo del escenario, la situación o el contexto clínico también en el que se esté desenvolviendo un estudiante. Entonces, pues, el objetivo justo de iniciar con este primer acercamiento fue tener un panorama general en primera instancia y a partir de ahí, pues ver cómo podríamos ir avanzando y cómo también podemos ir impactando con respecto con estos hallazgos que hemos estado encontrando. Ujú. Muy bien, muchas gracias por el comentario, doctor Arsenio. Y le damos la palabra a la doctora Berenice Valdivieso. Bienvenida, doctora Bere. Qué bueno tenerla por acá. Adelante con su comentario. Gracias, doctora. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, me escuchan. Muchas gracias. Yo felicito mucho la investigación porque me has dejado sorprendida, doctor Vargas. Está súper mega completa. Y ya una de las cosas que yo quería abordar era lo que tú acabas de comentar,
Soy, como todos saben, profesora de ciclos clínicos iniciales y evaluadora también del ICOE. Y creo que sí hay algo mejor, como dijo el doctor Gómez Clevelina, unas áreas de oportunidad muy importantes, ya que el examen de base académico que hicieron, pues es solo corta tercer año, falta cuarto año, y sería muy interesante ver los mismos estudiantes que corten en el examen profesional, porque en ciclos, iniciando ciclos clínicos es la única, creo yo, parte en donde les damos una clase, una ponencia, un tema en donde se habla de la comunicación. Sin embargo, hay que recordar que, como lo dijo Diana, los alumnos están o se centran en el problema de los pacientes por naturaleza de nuestra profesión. Nuestra profesión es, ¿no? O sea, tú ibas y si acaso ni nada, se concretaba en escribir y lo demás importaba. Y esto ha venido cambiando conforme han pasado las generaciones y eso es bueno. Pero ahora, aparte de lo que dijiste de esta correlación, sí me llamaría mucho la atención esta gran hondonada que tenemos post pandemia, de si verdaderamente valdrá la pena enfocarnos más en recuperar la parte académica mega super deficiente que tienen de algunas básicas la mayoría de la generación, de las de estas últimas 2 o 3 generaciones, y recalcar la parte en nuestros ciclos clínicos, en cómo los médicos de ciclos clínicos enseñamos a los chicos a abordar a los pacientes, porque las únicas partes donde inician los ciclos clínicos básicos, donde hay mucha comunicación, es en las clínicas de primer contacto, porque en los demás, en los grandes hospitales, no voy a decir cuáles, en donde a veces el estudiante hasta se pierde, a mí sí me llamaría mucho la atención cómo podríamos recuperar esta dinámica de comunicación efectiva o asertiva que la mayoría de nuestros estudiantes tienen. Y tengo una pregunta particular para ti, doctor Arsenio. ¿Eres hijo del doctor Arsenio Vargas del Zaragoza? No, no, no. Ah, ok, yo dije, ay, el hijo de mi maestro, bueno, bueno, sí me llama mucho la atención porque te llamas igualito, pues, Ah, entonces, bueno, es lo único que me llama mucho la atención yo creo que está súper mega bien que hagamos que nuestros médicos nuevos en formación tengan esta empatía, como lo dijo Diana, o esta cualidad, y como el doctor Clavellina dijo, pues se evalúen conforme pasan el tiempo. Pero a mí sí me llama mucho la atención estas 2 últimas generaciones pandémicas que tuvimos, que verdaderamente son muy deficientes académicamente y que particularmente a mí me interesaría que a la par a lo mejor tuvieran este ujú. gusto por recuperar la parte académica que perdieron por naturaleza de cómo se dio la pandemia y que no es toda su culpa, pues, y de cómo nosotros eh, tratamos de enseñar o de aprovechar o de optimizar esta comunicación efectiva que puedan tener los chicos, ¿no? Pero la verdad es que te felicito, el trabajo, ya vi todos los créditos, están todos, creo que por eso es tan completo, porque está el doctor Trejo, está Carlos, está el doctor Cerritos, están un chorro que están atrás de ti de la investigación y la verdad te felicito, son unos trabajos, es un trabajo muy amplio, muy exquisito, diría yo, y que valdrá la pena que continúen y que ojalá que al final esta generación que están evaluando nos den los resultados y esperemos vernos aquí en 3 años a ver cómo, o 3 o 4, para ver qué pasó con el examen profesional y el reflejo o espejo que pudieran tener estos alumnos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. ¿Algún comentario, doctor Arsenio? Sí, pues justo es esto que comentábamos. El objetivo es darle seguimiento a estos estudiantes que evaluamos para ver cómo, pues, cuál va siendo el comportamiento durante su formación. Y sí, también estoy de acuerdo, justo estas generaciones pues, que tuvieron pues la parte de fase o los ciclos básicos o la primera parte de ciclos clínicos durante el periodo de pandemia, pues evidentemente es un poco difícil también evaluarlos porque todo el proceso de aprendizaje-enseñanza se tuvo que modificar, se tuvo que adaptar acorde pues a todo este panorama epidemiológico que se vivía y demás. Pero pues sí, lo ideal sería que tanto
a la par de que se trate de recuperar esta parte de la formación académica, teórica, técnica de los estudiantes, pues no se deje de lado la parte de comunicación, que sigue siendo un factor determinante sobre la relación médico-paciente y muchas veces eso impacta más durante la atención, el cómo nos comunicamos, qué postura damos ante los pacientes y demás. Muchísimas gracias. Sí, sin duda el tema de la comunicación debiera tener mucho más relevancia en los planes y en el currículum, ¿no? De los estudiantes y sobre todo a partir de este tipo de ejercicios reflexivos, ¿no? Que pudieran en un momento dado dar cuenta de pues cómo se debe comunicar uno en ese sentido. Bueno, hay varias felicitaciones en el chat, que pues podemos todos leer y no sé si la doctora Tania haya algo en Facebook. Buenos días a todos y a todas. Realmente no hay felicitaciones al doctor Arsenio por la investigación y saludos y no hay hasta este momento no hay preguntas en el Muy Facebook. bien, pues muchas felicidades. Entonces pasamos con el doctor Enrique Guinchard, que bueno, pues le damos la bienvenida, por supuesto, también. Y pues adelante con su comentario, doctor Enrique. Buenos días, doctora. No sé si se escuche bien. Sí, se escucha. Sí, Perfecto. Yo, en primer lugar, quiero felicitar al doctor Vargas porque realmente medir algo tan subjetivo como es la comunicación es realmente una tarea difícil y problemática, además de ver resultados. Nos encontramos ante unas generaciones que, como ya mencionaron, traen un déficit secundario a la pandemia. La comunicación ahí fue diferente. Sin embargo, estas generaciones de las que estamos hablando, que están entrando, y entrando no nada más a la facultad, sino a las especializaciones, traen un déficit de comunicación y es muy importante. Tienen problemas para comunicarse entre ellos de forma verbal, no así a través de escrito, porque continuamente se están mandando mensajes, sino la comunicación verbal ha disminuido y eso trae como consecuencia que la relación médico-paciente, que la relación entre pares, estudiantes y médicos, sea deficiente. Yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en no intentar, sino hacer que vuelva a haber una mejor comunicación entre médicos entre sí, entre médico y paciente, con el fin de mejorar todo lo que es la relación dentro de la medicina. Un problema importante también que tenemos en cuanto a evaluar a los residentes mediante prácticas de microenseñanza, que es a través de video, es el problema legal. Tenemos que tener, obviamente, consentimientos informados de los pacientes, tenemos que tener también un consentimiento del médico que se está examinando con respecto a que acepta el participar en un video y que no se haga de la diseminación grupal de lo que está sucediendo. Estamos en un mundo que nos está bloqueando por un lado por el aspecto legal y en otro por el aspecto, digamos, de educación. Por eso es que es muy importante hacer hincapié en la comunicación, tanto asertiva como efectiva, como afectiva, porque eso mejorará mucho las situaciones a las que nos estamos encontrando en la actualidad. Felicidades nuevamente al doctor, felicidades a usted, doctora Amuni, porque realmente es muy interesante este ejercicio que hacemos cada mes en lo que es el seminario de educación, de investigación educativa. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y bueno, es todo un equipo que colaboramos para que este seminario finalmente se lleve a cabo, así que pues estas felicitaciones las hacemos extensivas a todos. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Y pues no sé si el doctor Arsenio quisiera comentar algo.
No lo veo por ahí. Aquí está. Gracias, doctor. Listo. Pues justo esta parte que comentamos es un trabajo que vamos dando inicio, vamos empezando, vamos a continuar el seguimiento y pues vamos a estar encantados de compartirles pues los hallazgos que vayamos encontrando con respecto a la evaluación continua de esta competencia. Excelente. Muchísimas gracias. El doctor Gómez Clavelina, sí, adelante. Gracias. Quisiera yo agregar algo más a todo esto. Yo creo que hay una gran diversidad de contextos en los que se desarrolla el trabajo profesional médico. Entiendo el enfoque que se tiene bajo la visión de que estamos en la etapa formativa más inicial de nuestros médicos a nivel de la licenciatura, pero la enseñanza de la comunicación se basa con mucho también en el modelaje. Nosotros como médicos que somos y como profesores que somos, estamos con nuestros estudiantes, a veces en la contigüidad de un consultorio, atendiendo a un paciente. Y nosotros al hacer ese trabajo, al desarrollar esa actividad de comunicación con el paciente, le estamos mostrando al alumno cómo se hace, en qué sentido se desarrollan las preguntas, cómo se va llevando la mecánica de la consulta. Y los contextos, decía yo al principio, tienen mucha importancia. Durante algunos años yo tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito de urgencias, en las urgencias en un hospital general, y la consulta en un servicio de urgencias, créanme que es muy diferente a la que se da en un consultorio a nivel de consulta externa. En urgencias estamos ante pacientes con una diversa nivel en el que se encuentra la gravedad de su padecimiento. Algunas personas van a urgencias pues porque les dio gripa ayer y no consiguieron cita en su clínica y pues van porque tienen gripa y digamos, entendemos que de alguna manera para cualquier persona sentirse mal pues es una urgencia. Pero ya entendida la urgencia como una situación en la que una persona tiene riesgo de su propia vida, en ese momento pues vemos que la situación es distinta. No es lo mismo recibir a una persona baleada y que la traen en estado de choque y atenderla inmediatamente porque sabemos que si no pues, puede morir. Ahí ya prácticamente ni interrogamos casi nada, nos vamos sobre la atención directa del paciente y le pedimos a algunos de nuestros colegas residentes, a ver, consígueme a ver quién nos dice qué le pasó, además de los balazos, bueno, pues puede ser que esté golpeado, que se cayó, algunas otras muchas cosas. Y si hay algún familiar que nos diga que además padece de diabetes o tiene hipertensión o es alérgico a algo, que nos den alguna información que el paciente por su mismo estado no nos puede dar. Y allí, claro, insisto, las consultas cambian mucho en esos contextos. Y el contexto que yo platicaba hace un momento con el doctor, en el que tenemos un paciente pediátrico y dependiendo de la edad del mismo niño o niña, habrá que ver si podemos ya comunicarnos con el niño y preguntarle qué siente, dependiendo de su edad, o si es un neonato o pues obviamente la consulta va a ser dada para la mamá, que es la que conoce qué es lo que tiene el niño o el papá, quien lleve al bebé, para que nosotros podamos atenderlo adecuadamente y la comunicación se va a dar entonces con una tercera persona. Lo mismo sucede con los pacientes geriátricos. A veces nos encontramos con personas ya adultos mayores que tienen dificultad para comprender lo que estamos preguntando o no recuerdan muchas cosas o tienen una enfermedad degenerativa neurológica que ya no les permite comunicarse adecuadamente y requerimos de una tercera persona para que nos pueda dar la comunicación adecuada. Entonces, esta dimensión de la comunicación es altamente compleja, está fuertemente influenciada por los contextos y por las necesidades de nuestros pacientes y en ese sentido yo creo que es importantísimo el que nosotros en el ámbito de la docencia, cuando estamos haciendo ese modelaje, podamos hacer ese énfasis a nuestros residentes de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, poner el ejemplo, qué comunicación es la que se está dando en ese momento
y cómo establecer las mejores vías de comunicación para dar una atención adecuada a nuestros pacientes. Es una situación muy compleja, insisto, es un constructo muy complejo y que requiere de metodologías de investigación también que rebasen con mucho lo cuantitativo o lo cualitativo solamente, seguramente requerirán estudios mixtos y otro tipo de análisis de variables latentes y cosas por el estilo que habrá que ver cómo podemos desarrollar algunos proyectos en ese sentido para que podamos mejorar la enseñanza y la evaluación, que es nuestro trabajo en este sentido para formar nuestros médicos. Agradezco mucho el que me hayas concedido la palabra nuevamente, Liz, y pues ahí queda el desafío. Gracias. Así es. Sí, sin duda. Yo creo que ningún momento de comunicación es homogéneo. Cada uno tiene sus especificidades y finalmente tiene sus propios desafíos, ¿no? Entonces, sí, no es igual dar una consulta en urgencias que dar una consulta de medicina familiar, que una consulta de superespecialidad cardíaca, ¿no? O sea, realmente cada una tiene sus especificidades y pues sí, habrá que ver cómo modular la comunicación en esos contextos. Bueno, no sé si el doctor Arsenio tiene algo más que decir al respecto. Sí, justo con este último comentario que nos hacía el doctor. Pues sí, hay, esperamos igual ya en un futuro también poder analizar con otro tipo de técnicas estadísticas, pues todo este constructo de comunicación. Esto que mencionaba de variables latentes y demás, es un abordaje que pues resulta o podría resultar también muy interesante en este contexto. Entonces, como mencionamos, pues esto es un panorama es la primera fase de esta línea de investigación. El objetivo era ver cuál es nuestro panorama al momento de la evaluación y a partir de ahí, pues empezar a dirigir de forma mucho más específica la línea de investigación y también estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es muy distinto el escenario al que podríamos enfrentarnos dependiendo del contexto y dependiendo de ello, pues claramente las habilidades que se requieran van a ser distintas. Puede que se haga uso de algunas más que otras en un contexto de una consulta en pediatría, por ejemplo, en urgencias ante un paciente inconsciente y que tengamos entonces que obtener la información de manera indirecta, por ejemplo, y demás. Y también con respecto al comentario que veía yo en el chat de esta parte de la importancia de la comunicación para la entrega de pacientes entre médicos o entre personal de enfermería, pues sí, también la comunicación no solamente está delegada a la relación con el paciente, sino también pues a nuestra área completa de trabajo y eso pues engloba pues la relación que tengamos y que entablemos con el resto del personal con el objetivo claramente pues de tener una mejor atención para el paciente. Muy bien. No, gracias por abordar la pregunta de la doctora Dina Villanueva, ¿no? Ya hay ahí. Y bueno, pues como para ir cerrando ya esta sesión, a menos de que haya alguien que quisiera hacer uso de la palabra. Bueno, pues como comentarles algunas cosas. Bueno, lo primero es que aquí con esta sesión del mes de noviembre de 2023 estaremos cerrando ya el ciclo de sesiones de este año 2023. Así que pues la doctora Tania y yo estaremos viendo ya la relación de asistencias para poder otorgar las constancias correspondientes al ciclo 2023 y pues ya les tenemos preparado, estamos preparando ya en este momento pues todas las intervenciones para las sesiones de 2024 y esperamos tenerlos aquí con nosotros durante pues ese nuevo ciclo que estamos por iniciar también. Y bueno, pues acuérdense que estas sesiones se graban y quedan registradas tanto en la página de la División de Estudios de Posgrado
como en Media Campus, por si tienen interés en volver a consultar tanto la ponencia como las discusiones posteriores que se desarrollan en este sentido. Así que, bueno, sin más, les deseo muy felices fiestas decembrinas, que se la pasen muy bien y nos vemos por aquí el próximo enero de 2024. Muchísimas gracias. Felicidades, Liz. Muchas Gracias, gracias. felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos en enero. Felicidades a todos, nos vemos en enero. Es bien.